Rápidamente vamos a tocar este tema. Este es un resumen. Creo que es importante conocer que hay un esfuerzo grande de un grupo desde el 2008 que está realizando un documento que sale más o menos cada 3 años. Son las guías europeas para el manejo del sangrado relacionado con trauma. Este es el Hospital Universitario del Valle, sitio de entrenamiento para muchos de nuestros profesores, quienes nos han enseñado bastante, el doctor Ordóñez, el doctor García. Entonces este es el documento, esta es la portada del último documento liderado por Rolf Rosaint, en donde un gran grupo multidisciplinario trata de enfocar la gran cantidad de disciplinas y de conocimientos que hay alrededor de estos pacientes. Voy a referirme a unos puntos muy específicos y les voy a mostrar lo más importante del documento. Los invito a que se lo lean con un café, merece que le dediquemos unas horitas porque de verdad el documento es muy bien fundamentado, tiene un gran trabajo con una muy buena evidencia y una estratificación de ella con respecto a las recomendaciones. Hablan de que el transporte a los sitios de mejor infraestructura para la atención de los pacientes es lo adecuado y que este tiempo del transporte sea lo menos posible y que rápidamente estos pacientes se puedan monitorizar. La razón por la cual nos solicitan que por favor nosotros caractericemos estos pacientes es porque hasta 1/3 de ellos pueden presentar coagulopatía sin nadie haberlos tocado. Entonces, un punto que afecta la mortalidad de estos pacientes nos obliga a que cualquier paciente en donde nosotros sospechemos que está o ha estado en algún episodio de choque y su sangrado está activo, nos obliguemos a tomar unos laboratorios mínimos que evalúen la parte metabólica, la parte hemostática, ¿ya?, y la parte hemodinámica. No es difícil, es simplemente una cuestión de cultura. Todos creemos en muchas ocasiones que el paciente está bien y lo que vemos en el monitor a veces es cuestión de la juventud, pero metabólicamente muchos de esos pacientes están realmente mal. Entonces, los invito a esto, a monitorizar tempranamente y tratar esos trastornos de la hemostasia. El principio de control de daños, que viene de un concepto quirúrgico, ahora ha sido trasladado a la parte de control de daños hemostática, ¿ya? Estos pacientes que en una tercera parte de los casos presentan un daño importante de los componentes y sustratos fundamentales para la formación del coágulo, como el fibrinógeno, deben ser tratados mediante este mecanismo de tipo proactivo, un mecanismo no solamente de vigilancia, sino de atención temprana, de intervenciones tempranas y nuevas valoraciones. Hacen una alerta muy importante sobre algo que de repente pues todos no teníamos, todos lo conocemos pero no somos tan conscientes de él, y es el riesgo tromboembólico que padecen estos pacientes usualmente después de las 24 horas posteriores al trauma. Estos pacientes quedan desprovistos de profilaxis antiembólica y todo el mundo hace un esfuerzo grandísimo por controlar el sangrado hasta que el paciente pasa al estado de hipercoagulabilidad y hace o su trombosis venosa profunda o su TEP. Eso es un punto también importante, aunque no es un gran porcentaje. Sí hay cada vez pacientes de más años y con más factores de riesgo que llegan con trauma, y ese conjunto de factores de riesgo y situaciones son las que en última resultan en estos eventos. Nos hacen por favor una recomendación: realicen en sus instituciones protocolos de manejo de pacientes, protocolos que envuelvan desde la atención del servicio de urgencias, que incluyan el banco de sangre, la unidad de cuidado intensivo, quirófanos, y que todo el mundo esté sincronizado y articulado de la misma manera. En esto no me voy a detener, ya el doctor Alejandro y el doctor Zuluaga y otras personas más nos han mostrado
cómo hay una interconexión directa entre trauma, injuria vascular, hipovolemia, inflamación, mortalidad, acidosis y coagulopatía. Creo que acá lo vamos a desmenuzar un poquito mejor, mañana vamos a tener nuestro casting, pero en esta parte creo que es muy importante intervenir muchos de los puntos fundamentales, los pilares como el control de la temperatura. Creo que este punto es fundamental, el control de la temperatura y el control de la microcirculación para impedir que estos pacientes continúen yéndose hacia ese fenómeno de hipoperfusión sistémica que conduce hacia la acidosis. La estratificación que ellos hacen es una muy clásica, que es la clasificación de literatura GRADE, una cuestión muy sencilla en donde la gente se sienta igual con un café en la mano y empieza a mirar cuáles son las fortalezas y debilidades de cada una de las publicaciones y respecto a eso establecen ese tipo de recomendaciones. Entonces, al final ellos establecen unos paquetes de manejo, o lo llaman así, como unos clusters de manejo, un paquete prehospitalario en donde es importante el tiempo entre la ocurrencia y la recolección del sujeto hacia la institución, medidas para disminuir la pérdida sanguínea, especialmente en sangrado severo de extremidades, el concepto de iniciar de una vez la parte del control de daños, y esto incluye no reanimar sobreagresivamente al paciente, transferir al paciente al mejor sitio que le puedan brindar la atención y que tampoco haya acá un vicio como lo hemos detectado en muchas ciudades en donde se llevan a clínicas donde no es adecuado el manejo. ¿Ya? Es importante eso y las administraciones públicas se deben encargar de que esto no se dé. Ahora, lo que nos corresponde a nosotros, el paquete intrahospitalario, incluye una verificación temprana de estos pacientes en cuanto a sus componentes sanguíneos, masa eritrocitaria, lo que tengamos para medir la parte de hemostasia, así sean pruebas convencionales, no es un pecado. Lo que sí es un pecado en este momento es no reconocer que junto con las pruebas convencionales la medición del fibrinógeno es un estándar de verificación en estos pacientes de trauma, ¿ya? Y obviamente pues los que tengan test viscoelásticos pues aún mejor, y hacer una evaluación metabólica de estos pacientes, valorar el calcio y basarse en marcadores rápidos de valoración de la acidosis o de la pobre entrega tisular de oxígeno, como el déficit de base o la saturación venosa central. El lactato es un poco lento en esta parte inicial y nos hacen un llamado a que el déficit de base es prácticamente muy similar en términos de su poder predictivo para manejar estos pacientes. Intervenir tempranamente estos pacientes en shock hemorrágico, no perder tiempo en los servicios de urgencias, una investigación rápida en esos pacientes sin una causa evidente de sangrado mediante ECOFAST o TAC helicoidal, o llevarlos inmediatamente a cirugía, el control de la coagulopatía y del shock como fundamentos, pilares básicos para lograr reducir la mortalidad, y establecer unas políticas que me permitan a mí o a mi institución tener unas estrategias de tipo restrictivo, no solamente de eritrocitos, sino también de otros componentes. En esto de la parte inicial transfusional hay dos corrientes muy claras, la corriente norteamericana y la corriente europea. La corriente norteamericana, en últimas, dice: cierre los ojos y póngale todo lo que venga encima. Este grupo se ha encargado de precisamente tratar de evitar que la gente transfunda sin un criterio claro, y por eso piden que en lo posible estos pacientes se empiecen a caracterizar de entrada al menos con unos gases arteriales o venosos y con un hemograma. Con eso es suficiente para saber si mi paciente está realmente en un punto de no retorno o en alto riesgo de presentar una coagulopatía. Y la otra parte, pues ya enfocada en el paquete hemostático, la utilización de ácido tranexámico en todos los pacientes en lo posible que tengan trauma, y más aún en aquellos en donde estemos sospechando que tengan riesgo de shock o que ya estén en él, ¿ya? La verificación de acidosis, la termoprotección, la medición y verificación del calcio sérico,
¿ya? Mantener estas metas, un fibrinógeno superior a 150 a 200 miligramos, unas plaquetas por encima de 50.000 y de 100.000 si es neurotrauma, y utilizar otras estrategias adicionales al plasma, como los complejos protrombínicos, en pacientes tratados con dosis altas de plasma o que están siendo manejados previamente con anticoagulantes orales. Cada vez recibimos más pacientes de estos con trauma. Este es un ejemplo que nos dan, una lista de chequeo en donde más o menos verificamos lo que ya les acabo de decir. Entonces el manejo inicial, la parte de resucitación, digamos, qué parámetros están, son cosas muy fáciles de anotar, creo que las podríamos nosotros medir, y nos piden que por favor todas las instituciones no solamente cambiemos nuestra forma de actuar, sino que además nos midamos en términos de si nosotros con estas estrategias hemos logrado cambiar en parte los resultados, o por lo menos hemos tratado de disminuir los consumos de recursos inadecuados. Vemos cómo pacientes inadecuadamente tratados se mueren 40 millones de pesos más adelante, precisamente por no utilizar a tiempo y después utilizar sumas abismales de cosas que ya para ese momento no son adecuadas. Esta gráfica un poco no tan buena muestra la parte, cómo se cómo se integran los servicios de urgencia, cirugía y UCI en la parte de tratar de disminuir el tiempo mínimo entre la llegada del paciente y la intervención, el uso de medidas mecánicas, la fijación de las fracturas rápidas o la fijación de la parte del componente pélvico, la parte ventilatoria de estos pacientes y una valoración inicial rápida, efectiva. Otra parte que es importante es la parte del diagnóstico, que debe ir de la mano con la intervención inmediata y posteriores investigaciones para aquellos sujetos que no tienen una fuente clara de sangrado, mediante los test más rápidos, preferiblemente escanografía o EcoFast, o llevarlos inmediatamente a cirugía y tratar de establecer la fuente de sangrado, ¿ya? Y la implementación institucional de medidas y protocolos de resucitación, medidas también de protocolos de intervención quirúrgica en donde todo el mundo más o menos haga lo mismo, ¿sí? Acá somos especialistas en que yo soy el único que sé y todos los desenlaces malos son del otro lado, y acá lo que nos piden es que nos reunamos como grupos interdisciplinarios de trauma. Por favor, implementar esas guías y controles de calidad para poder tener una retroalimentación, y algún día, yo sueño algún día con que nosotros podamos tener una publicación seria de qué estamos haciendo en trauma aquí en América Latina. Eso es una cosa interesante que podemos llegar a lograr. Este cuadro, en última, resume cómo se pueden volver a articular todos los principios de utilización de los grandes recursos en urgencias, anestesiología y unidad de cuidado intensivo para llevar a esos pacientes a bien. Principios para mantener la oxigenación tisular, mejoría del gasto, utilización temprana de vasopresores para optimizar la parte de fluidos, el tipo de fluidos. Parece que las sales balanceadas son superiores a la clásica solución salina. Vamos a dejar la solución salina para lavar las heridas, hacer el caldo y todas esas cosas, y vamos a usar las sales balanceadas, por favor, porque pareciera que estas soluciones mejoran el pH y mejoran no solamente las condiciones extracelulares, sino también otros marcadores de sobrevida como los marcadores hormonales, el eje del cortisol, mejoran la incidencia de injuria renal aguda, infección posoperatoria. Parecería que en esos puntos son interesantes. Aún falta estudios sobre eso, pero al parecer no hay ninguna razón para continuar con la solución salina como el líquido de base para la reanimación de los pacientes de trauma. De hecho, para cirugía mayor o paciente crítico, creo que ya hay un cambio grande. La parte de restricción al reemplazo de volumen, terapia guiada por metas, terapias restrictivas en cuanto a transfusión de eritrocitos, manejo fundamental de la temperatura. Vemos cómo la temperatura es un factor fundamental que interviene con el resto de los otros factores de riesgo, y el rápido control del sangrado. Nuevamente, pues ya como para terminar, mostrarles que ellos
nos solicitan, por favor, que informemos en nuestros registros de anestesiología si se aplicó en algún momento del procedimiento ácido tranexámico y enviar una muestra pretratamiento en lo posible para documentar si hubo o no un cambio en lo que estamos midiendo, ¿ya? Esto es simplemente un ejemplo de un protocolo institucional en donde arrancamos con una evaluación inicial, ¿cierto? Una evaluación clínica y una evaluación de laboratorios, muy sencilla, pues lo único que no tendríamos en muchas instituciones sería en el TEC, pero el resto de cosas se pueden medir, la utilización temprana de ácido tranexámico, la fragmentación de los paquetes de transfusión masiva también pareciera ser una nueva estrategia interesante para tratar de disminuir la exposición a hemocomponentes que no necesitamos, y la utilización temprana de crioprecipitados para nuevamente evaluar estos pacientes y decidir si continuamos con la terapia en ellos hasta el momento en que los consideremos estables. Fundamental esto de los estándares de calidad. Yo creo que debemos medirnos en cuanto a tratar de hacer investigación sobre en cuánto nos estamos demorando desde el momento del trauma hasta la intervención, cómo nos comportamos en el tiempo del arribo para la obtención de muestras, la aplicación de hemocomponentes y la atención integral de estos pacientes, qué proporción de pacientes en nuestras instituciones están recibiendo ácido tranexámico. Ahorita vamos a publicar un paper en donde mostramos que solamente el 50% de las personas reciben ácido tranexámico en condiciones de un trauma importante que es llevado a cirugía, y eso es preocupante sabiendo que ya desde hace 5 o 6 años el CRASH 2 nos mostró otra cosa. Y pues todas estas otras medidas de calidad como tromboprofilaxis y unas estrategias claras de control de daño. Entonces, con esto más o menos he hecho una globalización de este documento. Yo los invito a leerlo tranquilamente en sus casas. Si lo quieren, yo se los puedo compartir, se los puedo mandar a través de Sarat para que lo lean, porque es muy importante y muy enriquecedor. Muchas gracias.